Buenos días. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de Red Hat. Mi nombre es Oscar Gil. Trabajo como ingeniero de registros en el Hospital Universitario San Ignacio, aquí en Bogotá, Colombia. La agenda que vamos a seguir el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre los requerimientos HIPAA, luego sobre el proxy server, posteriormente autenticación y autorización, y finalmente vamos a hablar sobre el login. Los requerimientos HIPAA son un estándar que se debe seguir o implementar por cualquier software que sea construido en los Estados Unidos, que maneje información sensible de pacientes. HIPAA pues, es Health Insurance Portability and Accountability Act, y básicamente nosotros vamos a tocar 5 tópicos de ese estándar. El primero es la ubicación segura. Con manejar datos sensibles, la aplicación deberían permanecer en un servidor seguro. El segundo es la encripción. Los datos deberían ser encriptados o debería haber una funcionalidad que nos permita realizar esa tarea. El tercero es la autenticación. Entonces, la aplicación debe saber quién es el que está dentro de ella. Y una forma es a través del usuario y la contraseña. Cuarto, hablamos de la autorización. ¿Qué puedo yo hacer dentro de la aplicación? ¿A qué tengo acceso? Eso se puede configurar a través de roles. Y por último está el rastro de auditoría, que es poder saber qué están haciendo nuestros usuarios dentro de la aplicación. Que quede ese rastro y se pueda verificar las cosas que van haciendo cada uno de los usuarios. Bien. En cuanto a la ubicación segura, que es como lo que está por fuera del ambiente Red Hat, algo que no está internamente dentro de la aplicación, podemos hacer una configuración de proxy. Existen diferentes tipos, pero un ejemplo es el reverse proxy. ¿Qué implica eso? Que todo el flujo que viene de Internet de los usuarios de la aplicación primero pasan por ese servidor antes de llegar a los servidores de aplicaciones donde está instalada una aplicación. En este caso, la aplicación de Red Hat, que es una aplicación web. ¿Qué ventajas podría tener esta configuración? Nos permite hacer configuraciones de balanceo de carga, también para protección de ataques como el DDoS attack. Entonces se puede hacer una configuración para verificar las IPs que están intentando o solicitando información del servidor. Se puede hacer una configuración de caché también. Y por último se puede hacer pues encripción a través de SSL. Esto que permite pues que las tramas de información que van entre cliente y servidor no queden en texto plano, y si alguna persona logra capturar alguna de esas tramas o alguna de esas o varias, no pueda fácilmente saber qué información se está enviando o recibiendo a través de Internet. Bien, ahora vamos a hablar de cosas que sí se pueden y se manejan internamente dentro de la aplicación Red Hat, dentro del servidor. Entonces, el primer ejemplo es la encripción. ¿Qué puedo hacer yo de encripción? Hay una funcionalidad que se llama Zenith. Entonces, yo puedo enviar un correo con un archivo adjunto, y ese archivo adjunto puede estar encriptado. Al destinatario le van a llegar 2 correos, uno con el archivo adjunto encriptado y un segundo correo con la clave para poder desencriptar esa información. Ahora vamos a ver qué se puede configurar para autenticación dentro de Red Hat. Esa configuración se hace en el módulo administrativo. Esto solo tiene acceso el administrador desde el Control Center, y es una opción de menú que aparece aquí como Security and Authentication. Ahí yo puedo decirle a configurar dentro de Red Hat el método de autenticación. Como pueden ver, existen muchas opciones. Recién se instala, pues está en None. Cualquiera puede entrar a la aplicación, pero pues uno debe configurar alguna de estas. Está por tabla, una tabla de usuarios interna de Red Hat. Se puede conectar a un LDAP y de ahí obtener los usuarios, o puede haber una combinación entre LDAP y el pasado en tabla. También hay otros un poco más sofisticados como el OAuth 2, trabajado con Google o con Azure. Y pues ahí pueden ver en la lista otros diferentes tipos de configuraciones eh, disponibles dentro de la aplicación. En cuanto al login, se puede configurar un logout time. Entonces, después de cierto tiempo que los usuarios no
no estén haciendo ninguna cosa dentro de la aplicación, pues que se haga un logout. Se puede configurar el login, un logo y un texto personalizado cuando se va a hacer el login. Y también el número de intentos fallidos y el tiempo después del último intento fallido para que se pueda intentar nuevamente conectar. Cuando se configura autenticación basada en tabla, se pueden hacer configuraciones adicionales para el password. Entonces, la complejidad, la longitud mínima del password y también se puede cada cierto tiempo, cada cuántos días se debe reconfigurar nuevamente contraseña. Eso también se puede configurar. En las últimas versiones se ha habilitado un módulo para autenticación de doble factor. Esto está muy de moda y básicamente lo que hace es que yo cuando me conecto a la aplicación en cualquier momento, él me puede pedir una clave para continuar trabajando sobre la aplicación. Esa clave puede ir a un correo electrónico o puede ir directamente a mi teléfono por SMS, ¿sí? Por mensaje de texto. Ya va a depender de las configuraciones que yo haga dentro de mi servidor y pues las cosas que tenga disponibles. Pero mínimo podría ser por correo, que cuando se hace una instalación de Red Hat, el servidor de correo es lo primero que se configura. Ahora vamos a ver otra parte del HIPAA que cumplir cualquier aplicación como Red Hat y es la autorización. Entonces, ¿cómo se configura autorización dentro de Red Hat? Esa ya se hace a nivel de proyectos. Entonces, digamos que la parte de autenticación es una configuración general para todo el servidor, pero esta parte de autorización ya sí va es a nivel de cada uno de los proyectos que se van creando dentro de la aplicación. Entonces, hay dos formas. Una es a través de los usuarios como tal, los privilegios que se asignan a los usuarios, y la otra es a través de los grupos de acceso a datos. Vamos a ver las dos ventanas, son dos ventanas diferentes, pero en algunas partes se puede compartir información y vamos a ver cómo se realiza esa configuración. Entonces, esta primera es la de privilegios de usuario. Entonces, yo puedo agregar un usuario individualmente, sí, agregarlos uno a uno con diferentes permisos, o puedo crear roles donde cada rol va a ser un grupo de usuarios que comparten los mismos privilegios. Y pues esto para proyectos grandes hace mucho más fácil la gestión de los usuarios, porque no voy a estar por cada usuario configurando los mismos permisos, sino que creo un rol y lo único que tengo que hacer aquí es asignar un usuario al rol que, que se deba, ¿sí? Que se necesite. Entonces vamos a ver en primera instancia cómo se asignan. Aquí vemos algunos ejemplos de los que se puede asignar por cada usuario. Em, Vamos a ver inicialmente un ejemplo de cómo configurar un usuario individualmente. También se puede hacer uso de archivos CSV de valores separados por coma para cargar usuarios o roles. También está esa posibilidad. Entonces, si yo lo fuera a ingresar por la interfaz gráfica que tenemos a disposición, básicamente lo que debo hacer inicialmente es ingresar el nombre de usuario y dar clic sobre Add with Custom Rights, que es esta primera opción que aparece aquí. Eso me va a abrir una nueva ventana en la que yo tengo todas las opciones disponibles para habilitar o deshabilitar permisos a un usuario. Y está también, cuando es solo a nivel de usuario, esta fecha de expiración. Esta es la misma ventana que va a aparecer para la configuración por roles, pero en la de roles no aparece fecha de expiración. Entonces, aquí que es importante, estos privilegios de más alto nivel no deberían ser asignados a cualquier tipo de usuario. Sí, por ejemplo, a un digitador no deberíamos asignar estos privilegios o a una persona que solo va a hacer análisis de datos, solo va a descargar la base de datos con información, por ejemplo, anonimizada, no se le debería dar estos permisos. En las últimas versiones, esta parte de exportar datos ya se puede configurar a nivel de formulario. En las versiones anteriores era para todos los formularios la configuración del export de los datos. Los privilegios de alto nivel, pues configuración y diseño de proyecto, todas las personas que habilitan, deshabilitan módulos, que crean las variables, que crean los formularios, que pueden crear los eventos para proyectos de tipo longitudinal, toda esa configuración es este primer permiso.
Este de User Rights sería esto que estamos mostrando en esta pantalla, que es agregar usuarios o vincular usuarios a un proyecto. Y esta parte de grupo de acceso a datos tiene que ver o está muy relacionada con los estudios multicéntricos, donde participan varios hospitales y yo quiero que cada hospital solo pueda dar sus datos, los que van ingresando por cada uno de esos grupos y no los datos de otro hospital, por ejemplo. Entonces, todo eso se puede configurar a través de estas opciones. Bueno, entonces ya habíamos visto la parte de privilegios de alto nivel. Estos son otros ejemplos de cosas que se pueden habilitar o deshabilitar para los diferentes usuarios. Eh, lo mismo, aquí esto es lo nuevo que aparece ya en las últimas versiones para exportar datos. Entonces, en las versiones anteriores solo aparecería la parte de ver datos. Yo puedo, aquí me aparecerían todos los formularios que tenga creados en mi proyecto. Y por cada uno de esos formularios yo puedo dar permisos como por ejemplo debería editar, únicamente lectura o sin acceso a alguno de los formularios. Muy parecido para la parte de exportar, exportar completamente todos los datos o sin acceso para exportar datos, anonimizado o removiendo los campos de tipo que se definan identificador. Esa sería toda la parte de usuario uno a uno. Ahora vamos a ver cómo se crea un rol. Entonces, inicialmente en la ventana que teníamos de User Rights aparece esta opción de crear los roles. Yo voy a darle un nombre al rol y dar clic sobre el botón azul de crear rol. Fíjense que esta es muy parecida a la ventana de cuando se agrega un usuario, lo único es que no aparece la fecha de expiración, pero el resto son las mismas opciones. Y aquí vemos, por ejemplo, ya el rol digitador creado y el usuario o Asprilla que se agregó al proyecto. Inicialmente en esta tabla de usuarios solo aparece el usuario que haya creado el proyecto y luego ya van a venir apareciendo todos los usuarios que se vinculen al proyecto. Aquí vemos cómo se puede asignar un usuario a un rol, ¿sí? Este usuario medio valenciano lo vamos a asignar a este rol digitador. Entonces seleccionamos el rol y luego damos posteriormente clic en Assign. Entonces ahora ya nos aparece dentro de digitador el usuario M valenciano. Bien, hasta ahí era toda la parte de la ventana de User Rights, de privilegios de usuario. Ahora vamos a ver la ventana de grupos de acceso a datos. En esta ventana lo que se hace es la creación de grupos. Y aquí abajo va a aparecer la lista de usuarios y en la medida que yo vaya asignando usuarios a grupos me van a aparecer cuántos usuarios pertenecen a cada grupo. Y aquí pues hay una columna con el número de registros para ese grupo. Entonces inicialmente creamos dos grupos, el Hospital AB y el Hospital CD. ¿Listo? Posteriormente comenzamos a asignar algunos de los usuarios que tenemos vinculados a este proyecto a cada uno de los grupos. Como les comentaba, miren que aquí esta es la misma ventana de User Rights, privilegios de usuario, y desde aquí yo puedo directamente asignar un usuario a un grupo. ¿Qué tengo que tener? Pues crear los grupos, ¿sí? Aquí entonces ya nos aparece una columna donde aparecían todos los usuarios con el grupo al que vaya siendo vinculado cada uno de los usuarios. Ahora, desde la ventana de grupo de acceso a datos también puedo realizar esa tarea. Puedo seleccionar aquí usuarios y irlos asignando a los diferentes grupos que tenga disponibles. Entonces aquí ya asigné a M Valenciano al Hospital CD y Molina ya estaba asignado desde la ventana de privilegios de usuario al Hospital AB. ¿Qué se puede hacer adicionalmente con los usuarios? Yo puedo, pues, naturalmente editar los privilegios de un usuario y cambiarlos, quitarles algunos accesos o privilegios que tengan asignados, modificarlos e inclusive se puede quitar un usuario, removerlo completamente de un proyecto. Cuando están dentro de un rol, primero debo removerlo del rol para luego sí editar los privilegios del usuario. O si todos los usuarios, todo ese rol se va a ver afectado por el mismo cambio, pues hago directamente el cambio sobre el rol. Dentro de las últimas versiones de Red Hat, yo puedo ver la aplicación como la vería un usuario. Entonces es algo pues, que a mí me parece muy útil. Y eso lo tiene habilitado, por ejemplo, los administradores lo pueden hacer. Entonces aquí seleccionamos el usuario medio valenciano e Molina. Fíjense que aquí a la izquierda aparecen todas las aplicaciones disponibles para un administrador. Pero cuando ya accedemos
y hacemos uso de esa utilidad. Para el usuario Mevalenzano se reduce el número de aplicaciones. Esto es debido a la configuración que se hizo de autorización para cada uno de los usuarios. Adicionalmente, pues aquí podemos ver el grupo al que pertenece cada uno de los usuarios. Entonces, esto también se puede hacer con fines de validación, de revisar cómo quedó el usuario finalmente configurado. Aquí está el ejemplo de cómo se removería un usuario. Entonces entro a editar los privilegios y aquí hay una opción que es Remove User y ya doy clic sobre esa y remuevo el usuario del proyecto. Finalmente vamos a ver la parte de login, que es todo lo del rastro de auditoría que por requerimiento de HIPAA se debe implementar dentro de la aplicación. Como vemos acá, se pueden hacer diferentes filtros. Cuando yo entro al login, esto es una aplicación, yo puedo con diferentes filtros revisar lo que van haciendo mis usuarios dentro de la aplicación a nivel de registro, de nombre de usuario, por evento, por grupo de acceso a datos, un rango de fechas. Y puedo exportar esa información que me devuelve en una tabla acá que se muestra por la interfaz gráfica, la puedo exportar a un archivo de tipo CSV. Y esta es la tabla que nos mostraría con la fecha, fíjense, fecha y hora, el nombre de usuario y las acciones que ha realizado el usuario dentro de la aplicación y un pequeño detalle de las cosas que va realizando. Bien, muchas gracias. Esto era lo que les quería compartir.